A ver, vamos a hablar de derecho político de la jornada, si le parece. Yo les doy a elegir, tienen dos opciones. Una, que en el 2030, la cadena de agrobioindustrial va a generar 700.000 puestos de trabajo. O sea, de acá al 2030, la cadena agrobioindustrial va a generar 700.000 puestos de trabajo. La otra opción es Alberto y Cristina se mostraron juntos después de la crisis, producto del resultado en las PASO. ¿Cuál le parece a ustedes que tendría que ser lo central y qué tendría que ser quizá lo accesorio? Miren, en un país normal, que el presidente y la vicepresidenta se muestren juntos no debería ser noticia, para nada. ¿Sí? Por lo tanto, sí es noticia, o la noticia principal o fundamental sería que uno de los sectores más dinámicos, si se quiere, de su economía, va a tener una ley que le va a permitir desarrollarse, multiplicarse, hacer un aporte grande a la balanza comercial, hacer crecer el PBI y generar puestos de trabajo decentes, como dijo el ministro Julián Domínguez, ¿no? Pero claro, nosotros no somos ese país tan normal. Entonces, la verdad, yo ayer me quedé este, leyendo, escuchando algunos de los más de 90 mensajes, escuchen bien, 90 mensajes que recibimos a lo largo del programa, ¿no? Y alguno me decía, ojo porque lo dijo Infobae, que va a estar Cristina ahí, y lo estamos dando por confirmado, lo tienen chequeado. Había varios de esos mensajes. Y sí, efectivamente, hasta donde se podía lo teníamos chequeado. ¿Podría haber fallado? Sí, claro. Infalibles no somos, pero había allí una decisión porque entiendo que Julián Domínguez cumplió ahí un papel muy importante, digamos, para convocarla a Cristina. Incluso en su intervención, Julián Domínguez citó algo que se había anunciado en Tecnópolis, que es esto es un proyecto kirchnerista de mucho tiempo, que es cómo generar valor, salir de los productos primarizados y generar valor incluso industrial, también bioindustrial, como decía el ministro, vinculado al campo. O sea, que no solamente sea soja o carne, o sea, productos primarizados, sino que se les pueda agregar valor. Es decir, a ver, alguien que hace una lata, alguien que fabrica una lata, ¿sí? Para mandar porotos no sé, de soja remojados, está desarrollando una actividad industrial, ¿sí? Los que hacen la lata son trabajadores, que van a estar de alguna manera no haciendo la zafra manual, sino están incorporados a un trabajo industrial. Lo que tiene la industria es que genera muchos puestos de trabajo, eh, muchos más, digamos, ¿no? Que lo que habitualmente genera el agro. Eso desde siempre. Y hay una vieja idea que es hacer el vínculo virtuoso entre el agro y la industria. Bueno, este es un comienzo auspicioso. Perón lo había hecho de otra manera, pero bueno, es un comienzo auspicioso. Perón había armado creo que llamaba el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, donde se tomaba renta agraria y parte de esa renta agraria iba a generar la industria liviana y la industria semipesada que pudo desarrollar el peronismo, allá en sus primeras dos versiones, ¿sí? En los primeros dos gobiernos de Perón hasta la fusiladora. Bueno, esto no es el IAPI, pero en un punto es una ley que sale del Ejecutivo a propuesta de sectores vinculados al agronegocio, ¿sí? A la agroindustria, pero que se lo fueron a presentar primero a Massa, para Cristina, finalmente recaló en el Ejecutivo, tuvo idas y vueltas, debates. Yo lo escuchaba a Pedro Peretti, no, Pedro Peretti no está muy de acuerdo con esto, pero bueno, va a ser una ley. Y va a haber una ley que va a tratar de garantizar, insisto, a uno de los sectores, uno de los rubros de la economía, que más dólares aporta, no solamente el tema de los puestos de trabajo, pero sí que más dólares aporta, o sea, además de los puestos de trabajo, más dólares aporta, en un momento donde la Argentina va a necesitar dólares para pagar cosas. No solamente cuando Argentina empieza a crecer, necesita más dólares, no para que se lo fuguen, sino que necesita más dólares para comprar insumos, ¿sí?
que le permitan sostener ese crecimiento. Es un déficit histórico que tiene la Argentina, es el famoso cuello de botella, que cada vez que hay mayor demanda y por lo tanto mayor producción, esa mayor producción necesita cosas que no se fabrican acá y hay que importarlas desde el exterior. Para eso hacen falta dólares. Este complejo agrobioindustrial para mí es como la imprenta, es la Reserva Federal de la Argentina, es la manera que hoy tiene Argentina, una de las maneras, la más importante, ¿sí?, de fabricar dólares, que es a través del intercambio comercial. Argentina vende y le pagan en dólares, ¿sí? Y eso, obviamente, va a engordar el presupuesto, las reservas del país, y de algún modo u otro se va equilibrando, si se quiere, las cuentas nacionales, y que haya una ley que promocione eso, la verdad es una buena noticia. Después veremos las letras chicas, veremos qué se debate en el Parlamento. Hay cosas que tienen un amplio consenso y después, a pesar de ese consenso, no salen. El Parlamento funciona con varios tiempos. Así que veremos qué es lo que pasa y veremos qué es lo que ocurre. Lo cierto es que esto es un proceso que empieza ahora. Por eso les digo, esta es una buena noticia. Pero la noticia política de la jornada es que Cristina volvió a un acto público con Alberto Fernández. Se volvieron a ver, volvieron a fotografiarse juntos. Eh, y, y después de la crisis, producto del resultado de las PASO, esta sí es una noticia que tiene impacto también de lo urgente, ¿no? Pasó ahora. Algunos decían no va a pasar más. Otros decían están irremediablemente peleados. Otros decían, bueno, todo eso hoy queda detrás de esta foto. Es una foto de un gobierno donde están expresadas todas las corrientes, ahora sí, digamos, todas las corrientes eh, que componen el Frente de Todos. ¿Sí? Están los gobernadores, con Mansur, que estaba allí en un costado. Estaba Julián Domínguez, ¿sí?, que expresa, me parece a mí, digamos, a sectores vinculados a la producción nacional, exfuncionario también de Cristina Kirchner. Estaba la propia Cristina y estaba el presidente Fernández, que en conjunto con Mansur y con otros, bueno, y Lelita, bueno, de algún modo, digamos, es el albertismo, vamos a poder decirlo así, el albertismo. Todo eso son todos. Y es el Frente de Todos. Faltan otros sectores, bueno, están en el resto del gabinete. Estoy diciendo que hoy en esta presentación se veía los que son quizá los nutrientes más porosos, digamos, ¿no?, de la coalición de gobierno. Que están también en una situación, y ellos lo saben, digamos, complicada, porque hay desequilibrios al interior de la coalición y que están viendo a ver cómo se recompone, ¿sí? Me parece a mí que mucho va a depender, obviamente, del resultado el 15 de noviembre. Pero es verdad, hay un clima, hay susceptibilidades. ¿Para qué vamos a negar todas esas cosas? Quizá eso sí no sea lo más relevante en el día a día, ¿eh? Obviamente para los carroñeros va a ser la materia fundamental de sus comentarios, pero a mí me da la impresión de que las elecciones del 15 de noviembre son un hito importante, y que el Frente de Todos, ustedes saben, va en vez de ir de banca, como había ido a la PASO, esta vez va de punto. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué impacto tiene incluso el resultado de esa primera elección, esa PASO, en la voluntad del electorado ya de cara a una elección de verdad, que es la elección definitiva, es la elección donde se va a elegir si el gobierno tiene o no mayorías parlamentarias, si el gobierno tiene o no robustez legislativa como para impulsar, bueno, algunas cosas que están allí pendientes, ¿no? Y no solamente es la reforma judicial, me parece a mí, que no es solamente la reforma judicial, sino también hay otras cuestiones que hacen, para mí, fundamentales y están vinculadas a la necesidad de quién va a pagar, porque en algún momento va a haber que pagarlo, quién va a pagar el costo de la deuda, quién va a pagar también el costo de la reactivación, quién va a recibir, o quiénes van a ser los primeros en recibir
las bondades del crecimiento o de la reactivación y quiénes van a poder aguantar un poquito más. Todo eso va a ser a través de la herramienta legislativa. Así que no es poca cosa tener unas mayorías parlamentarias de un gobierno nacional, popular, democrático, que una avanzada a la derecha, que como ya lo saben, y creo que se entraron, fueron de los primeros en enterarse, digamos, aquí en el Destape, de una oposición que pretende incluso irlarle la presidencia de diputados nada más y nada menos que a Sergio Massa. Ahora, sería una tragedia. Esto algo hay que remarcar, porque si la derecha en la Argentina, en su versión derecha presentable y en su versión ultraderecha impresentable, consiguen un quórum propio en diputados o logran arrebatarle al frente de todos en el Senado la posibilidad de convocarlos y hacerlos trabajar, nosotros vamos a ir a un escenario prácticamente de parálisis de uno de los tres poderes del Estado. Y esto para los que realmente se fijan y mucho en estas cuestiones, son preguntas que yo me voy a lanzar, porque total se dicen tantas cosas, ¿no? Yo escucho tantas barbaridades en la televisión. A ver, imaginemos un parlamento que está, producto del resultado de noviembre, paralizado. Una Corte Suprema que está como está, y ustedes saben cómo está, en su peor momento, en su peor momento, ¿sí? Con una mayoría holgadamente antikirchnerista, holgadamente, diría yo, antifrente todista incluso, y que es capaz, ustedes saben, a partir de amparos, resoluciones, acordadas o lo que sea, imponer el tiempo de la política, porque no me van a decir que esta Corte se dedica a los asuntos de la juridicidad. Tiene un poder enorme que es la interpretación de la constitucionalidad de las cosas, con lo cual lo usan, porque aquel que no usa un poder entonces no es poderoso, lo usan. Pero representan cosas muy concretas. Esta Corte Suprema de Justicia es un bufete empresario. Ninguna de las grandes problemas que tiene la Argentina y que tienen los argentinos y las argentinas la va a resolver esta Corte Suprema, que me hizo recordar el día que lo eligieron a Rosati, que se eligieron entre ellos, esa cosa rara que hicieron, me hizo acordar, ¿se acuerdan de la elección de la AFA que le birlaron a Marcelo Tinelli? Bueno, una cosa así, nada más que lo otro es la AFA, ¿sí? Que junta clubes de fútbol, y esta es nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Entonces vamos a pensar un escenario en noviembre, donde vos tenés un Congreso paralizado, neutralizado, una Corte Suprema de Justicia que está al acecho de cualquier cosa que pueda hacer el Ejecutivo. Pongamos que el Ejecutivo tenga que votar por decreto. Pongamos esa situación, porque si está paralizado el Congreso, si en el Congreso no prosperan las normas, van a terminar obligando al Ejecutivo a gobernar con decretos. Todos los decretos, incluso los de DNO, si no son revalidados después, son todos sujetos a revisión. ¿Quién va a revisar la constitucionalidad de esos actos? Bueno, entonces digo, podemos llegar a ir a un escenario de insustentabilidad del régimen político que debería preocupar no a los kirchneristas, porque la verdad, los kirchneristas van presos, soportan la estigmatización en los canales, pierden los trabajos, son perseguidos, sale Nelson Castro por ahí, dice que somos como algo así enfermos, que no tenemos, somos genéticamente malos, que no tenemos ninguna bondad, ¿no? Esto lo dijo el doctor Castro. Este, Sale López Murphy y dice que van a acabar con los CAS, bueno, ustedes saben, ustedes saben. Pero eso también es cierto que si bien es un, es un estigma difícil de llevar, es un estigma pesado de llevar, también es verdad que te va dando cierto cuero duro, ¿no? Porque aparte el kirchnerismo no nació de un repollo. El kirchnerismo nació del peronismo, que tiene el cuero más duro que nadie. Entonces, es todo muy injusto y es todo muy horrible, pero ¿saben qué? La prueba del ácido, el movimiento kirchnerista ya la pasó. Los kirchneristas ya saben cómo es que gobierne un gobierno que te quiere meter preso, te estigmatiza, te dice que sos chorro, te escupa por la calle. Digo, ya sabe, ya sabe. El kirchnerista, la kirchnerista,
ya sabe que eso ocurre. ¿Y saben qué? Sabe lo más importante, saben por qué ocurre. Entonces, si el gobierno de Macri vino a endeudar, bueno, castigan al kirchnerismo porque el kirchnerismo desendeudó. Si el gobierno de Macri viene a bajar los salarios, bueno, castigan al kirchnerismo porque con los gobiernos kirchneristas el salario creció. ¿No? Digo, uno podría enumerar las razones y eso hace que el cuero duro tenga además una justificación de carácter moral. Bueno, somos así, entonces nos bancamos que algunas cosas pasen porque si no, no seríamos nosotros, ¿no? Muchos lo pensarán así, muchas lo pensarán así. Ahora, esta sociedad no la componen solamente los kirchneristas. La sociedad es más plural que el kirchnerismo, ¿sí? Después están ahí los que no creen en nada, pero bueno, vamos a suponer que estamos hablando de la gente a la que le ocupa y le preocupa el destino del país y que no es simplemente un corcho en el océano. Vamos a suponer que hay gente que también está ocupada y preocupada por los destinos del país. Ese escenario de insustentabilidad del régimen político no va a afectar solamente a los kirchneristas, va a afectar a la República Argentina, al gobierno de las cosas, a la administración. Va a llevar a un escenario de desestabilización política y por lo tanto desestabilización económica. Y va a generar también, o puede generar también un escenario económico de corridas, todas esas cosas que ya las conocemos y ya las sabemos. Es una muy mala idea debilitar a este gobierno en estas circunstancias. Después, los que están enojados en el 2023 pueden elegir a Macri si quieren de vuelta, o pueden elegir a Mandrake, o pueden elegir a, no sé, a Saddam Hussein. Nada los va a inhabilitar. Pero me parece a mí que en esta elección intermedia, que es donde se va a jugar si el gobierno puede, después de una pandemia, y ahí quiero decirles algo con la pandemia, porque le estuve dando vueltas al asunto y hoy creo que entendí algo también que puede aportar al análisis de lo sucedido ese domingo de las PASO, que no solamente derivó en la crisis política entre Alberto Cristina, Cristina Alberto, bueno, la crisis al interior de la coalición de gobierno, que en otras circunstancias y en otro país se hubiera resuelto de otro modo, pero acá lo estamos viviendo como una tragedia griega, o peor ahí, como un drama turco, ¿no? Como una telenovela turca. Cosa que no debiera ser. Pero bueno, pasa, somos así. Somos pasionales, somos emocionales, y en algún momento capaz que eso se restablece. Yo creo que hay muchos trabajando para que eso se restablezca. Yo creo que suicida la división, sinceramente. Lo dije desde el primer día. Alberto y Cristina, Cristina y Alberto están condenados a entenderse. Este, y entiendo que el presidente y la vicepresidenta tienen más cosas para ponerse de acuerdo que para pelearse. Pero bueno, son también dos personas que alguna vez se pelearon, otra vez se volvieron a encontrar y a saludar y a querer, y probablemente se sigan queriendo y probablemente se arreglen. Dicho esto, como para desangustiarnos, a mí me da la impresión de que es un comportamiento totalmente anómalo que después de que pasa este día 100 que busca Alberto Fernández, que la sociedad no le dé la oportunidad a este gobierno, aquellos incluso que no lo votaron, la oportunidad de tener algún tipo de mayoría parlamentaria o tranquilidad legislativa para que en los próximos 2 años el gobierno pueda hacer aquello que no pudo hacer producto de la pandemia. O sea, había un montón de planes que son un poco lo que se están instrumentando ahora, se están poniendo en marcha, con la debilidad económica que el macrismo le dejó a la Argentina. Pero bueno, después vino la pandemia, con lo cual el gobierno atendió la urgencia y probablemente no haya sido tan eficaz en otras áreas. Es ahora que puede llegar a ser eficaz, es ahora que podría comenzar a ser eficaz. Y es ahora que tendría que contar con esas mayorías parlamentarias. Si no cuenta con esas mayorías parlamentarias, bueno, vamos a estar en muchos problemas, vamos a entrar en un tifón, que después veremos qué capacidad tienen los pilotos para eludir el ojo de ese tifón o el ojo de ese huracán, ¿no? Veremos qué es lo que, veremos qué es lo que ocurre, ¿no? La moneda está en el aire, dicen algunos. Pero sí quería repensar, y con esto voy terminando, a mí me da la impresión de que la pandemia, con no solamente su carga mortífera, sino también con su alteración de las rutinas ordinarias, digamos, ¿no? Incluso de la percepción del tiempo y el espacio. Estoy hablando con una psicóloga muy interesante sobre ese tema. eh, yo creo que ha generado una sensación colectiva de muchísima ansiedad y frustración, ¿no? Ansiedad y frustración.
En algunos esa ansiedad y frustración se traduce como rabia, en otros se traducirá como depresión, vaya a saber, digo, los especialistas en salud mental son los que definen esas cosas, pero poéticamente uno podría, o literariamente uno podría describir que a alguno le da por la rabia, otro le da por bajonearse, al otro le da por, bueno. Ahora, una de las consecuencias, y ya en el terreno de la política y de la economía, es que esa pandemia me parece que licuó la tierra arrasada, la pesada herencia, o el legado macrista. Es como que pasaron cosas mucho más graves, ¿no?, que las que el macrismo había dejado. Por lo tanto, la vara métrica, digamos, no aplica. Ahora, hasta ahora el concepto era las dos pandemias, ¿no? La pandemia macrista y la pandemia del coronavirus. Y yo la daba por válida. Es más, creo que es válida, pero no termina de explicar, creo yo, lo que realmente ocurrió. El macrismo es de cabotaje, tiene una escala local, a pesar de sus apéndices internacionales o sus conexiones. La pandemia, por el contrario, es de carácter global. Esta es una pandemia que, a diferencia de otras que han ocurrido u otras que han pasado, tiene un volumen, pero a su vez una información circulante, producto de la hipertecnología, de las redes, de la comunicación cibernética, que hace que sea como, ya de por sí es una pandemia, pero es como si uno viviera 10 pandemias a la vez. Porque vos te enterás de los muertos de acá, pero también te enterás de los muertos de Alemania, te enterás de los muertos de Francia, te enterás de los muertos de acá, de allá, de allá. Entonces son como más muertos que todo lo que ocurre, que todo lo que pasa, y atravesamos un periodo mortífero. Estamos todavía atravesándolo. Yo creo que más cerca de la salida. Pero la verdad es que nos metimos en un túnel rodeado de letalidad, ¿sí? Tuvimos que interrumpir nuestras rutinas, se alteró nuestro trabajo, la percepción del espacio, del tiempo, suspendimos las clases, quebró el negocio, te la tuviste que rebuscar como podías. Cuando uno va pensando, no solamente los conflictos, sino el deterioro cotidiano, la alteración que produjo la pandemia, es como que el macrismo queda en un punto reducido. Vos podés decir, sí, las dos pandemias, porque bueno, es una manera de describir que también lo otro estaba antes. Pero es probable que esta carga que ha tenido la pandemia haya funcionado como un murallón de olvido, como un murallón de amnesia, que a buena parte de la sociedad, a buena parte, no a toda, pero a buena parte de la sociedad, no a toda, le impida recordar o le impida ver o le impida revisitar aquello que ocurrió durante los 4 años del Macri. Y quizá eso es lo que está pasando en esta elección, porque uno se agarra la cabeza, miren, me la estoy agarrando en este momento. Uno se agarra la cabeza y dice, ¿cómo puede ser que el mapa se haya tenido amarillo de esta manera? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, no vamos a suponer, porque yo creo que vamos a estar de acuerdo en esto, no vamos a suponer que de golpe y porrazo el macrismo se transformó nuevamente en la opción para la mayoría de los argentinos. No es así. Pasó otra cosa. Eso que algunos llaman desmovilización, desmotivación, enojo, bueno, se produjo por algo. Ahora, objetivamente, yo creo que muchos ahora deben estar cayendo de cómo quedó pintado el mapa. Si es que les preocupa, si es que les preocupa. Porque quizá muchos están con ánimo de no castigar eso, sino castigar el presente. Por eso digo que quizá la pandemia funcionó como una muralla, un murallón de olvido, ¿no? Que acelera la desmemoria. Y por lo tanto ya vivís en presente y dame un futuro. Bueno, de hecho, todos estos chantas que laburan alrededor de las campañas le dicen a unos y a otros que tienen que vender futuro, ¿viste? Como si hubiese algún lugar donde dice, me das 2 kilos de futuro, dale, porque le tengo que ir a vender a Alberto Fernández 1,5 kilos, al otro le tengo que vender 500 gramos. Hay que vender futuro. Yo no sé si la gente realmente lo que quiere es futuro, lo que estoy seguro es que no quiere volver al pasado. Probablemente lo único que quiera es un bienestar concreto lo más rápido posible. Por eso yo digo, yo no sé si vos conmovés a alguien, ¿no? Y cuando le decís, en el 2030 vamos a generar 700.000 puestos de trabajo. No lo sé. Es mala la noticia. ¿Cómo va a ser mala? Créame 10 puestos de trabajo y va a ser buena. Ahora o dentro de 10 años.
no es una mala noticia. Pero también es cierto, en términos de impacto, no es algo que la gente pueda juzgar como positivo en el hoy y en el ahora. Serán los círculos más informados, serán los gerentes de las compañías, serán los dueños de los productores, ¿no? Que están más vinculados a la cosa. Y eso irá de a poco derramando con información hacia el resto de las cadenas, ¿no? Pero va a llevar un tiempo largo. Lo que pasa es lo que pasa hoy. Ahora, lo que sí parece ser raro, extraño, es que esta pandemia haya funcionado como para licuar, como para difuminar en la memoria colectiva esos 4 años de torpe malicia, ¿sí? O sea, de maldad sumada a torpeza criminal, yo diría, que nos dieron por resultado una economía desquiciada. Entonces, claro, ahora vos tenés un tipo, por ejemplo, que está tratando de ordenar las variables de la economía como puede, humano. Y quizás no lo esté haciendo del todo mal, al contrario. Ahora, es probable también que lo haga en una velocidad que no es la requerida. Y es probable también que no tenga pedales eso que él tiene, o sea, que por más que quiera acelerar no se puede. Entonces hay como una sensación rarísima, rarísima. Creo que estas son unas elecciones que de por sí son inéditas. Nunca se había votado en pandemia, ¿no? Una pandemia de verdad, de esta escala. Una pandemia de no sé, 20.000, 130.000 muertos, no sé cuántos ya tenemos. Donde de golpe ahora naturalizamos que hay vacunas, pero hasta hace 4 meses atrás no sabíamos si iba a haber vacunas, si se iba a poder vacunar a la gente, si en algún momento se iba a inmunizar. A veces uno se olvida, pero también creo que ese olvido tiene que ver con la pandemia. Solo para analizar. Les decía, para mí, de todos modos, si es una buena noticia, tómenla porque esta sí es buena de verdad. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner aparecen juntos en la foto nuevamente. Las cosas se van a ir limando, las cosas se van a ir digiriendo, muy probablemente, ojalá así sea, porque como les dije alguna vez, están condenados a entenderse. Y estar condenados a entenderse implica que en algún momento los enojos ceden, o deberían ceder. Los querían ver separados, querían ver esto agrietado, roto, trabaja fuertemente los intereses de grupos corporativos, la prensa hegemónica, ciertas embajadas, fuertemente trabajan para dividir eso, para romperlo. Hoy no lo lograron. Hoy esa foto dice que todavía no lo consiguieron. Eso quiere decir que todavía tenemos esperanza. Esto es Fuerte y al Medio.